Ahí entonces, para dar inicio a la sesión de hoy, que la vamos a titular Seguridad psicológica en el aprendizaje. Lo que sí, antes vamos a ir un poquito atrás para revisar, voy a compartir pantalla. A ver. Compartir, utilizar. No sé por qué no me deja compartir fácilmente la pantalla. Lista previa, a ver. No me deja compartir, pero es la actividad asincrónica que tuvimos para la semana, de la semana pasada para ahora, la segunda sesión asincrónica, que era en relación a la sesión anterior, a la que vimos clases cerebralmente amigables. Con tus apuntes genera tu propia ruta en relación a los 5 puntos que vimos en el detalle. Y ahí podías usar colores, dibujos, música, etcétera, ocupar tu imaginación. Considere que será una guía a usar para diseñar tus sesiones de trabajo en el aula. Había que mandármelo por correo electrónico, pero si no, lo podemos ver acá. Y es aquí donde entra en juego el término de clases cerebralmente amigables, el cual defino como sesiones de clases en las que el cerebro experimenta cierto placer al recibir y codificar la información suministrada, haciendo que ésta se almacene en la memoria a largo plazo. Roberto Rosler. Entonces, ¿cómo te fue con esa actividad? No pude adentrarme en la asincrónica. ¿Ya? Quedé con harto entusiasmo en la sesión anterior de... Me acuerdo. Nos hablaste tú del Miguel Manzana, del Gurdjieff. Yo quedé con el ejercicio de manipular información, que era esto que algo había hablado yo y me dijiste hazlo como un ejercicio. La expansión del cerebro y las capacidades de estar anclada y expandida. Ejercicio de manipulación de información. Si quieres, Así mira, vamos a hacer lo siguiente. Te doy unos 5 minutitos, unos 7 minutitos, para que hagas esta actividad sincrónica, porque depende de esto, para adentrarnos también en la práctica que voy a hacer ahora con seguridad psicológica, para ir generando un mapa un poquito más ordenado, con una base, de una cosa a la otra. Así que te doy 5 minutitos, si quieres apagar el video, o mantenerlo prendido, ponte una música, lo que sea. Yo voy a poner en pausa la grabación y la retomamos después de unos 5 minutitos cuando tú ya estés. Ya, perfecto. Pero hazla porque para ir de alguna manera hilando ordenadamente. Ya, perfecto, ahí voy. ¿Tienes alguna duda con respecto a la actividad? Me voy a poner a leerla ahora, no sé si quizás me la explicas mejor y me ahorro la lectura o voy y leo. Sí, no, mira, es esto, lo que yo acabo de leer acá, que era de los 5 puntos que vimos la semana pasada, de generar una ruta que sea hecha de manera, en el papel, de manera creativa por parte tuya, cosa que tú después la puedas pegar y sea un mapa que siempre guíe el diseño de tus propias metodología. Ya. Muy bien, voy a ello. Voy a apagar. Eso, no se puede minimizar. Entonces, lo tenía acá, pero está en tu correo. Cualquier cosa me preguntas, yo voy a estar aquí. A ver. Sí, chicas, ¿se pueden volver con las cámaras? Eso, estupendo. Entonces, de esta hoja de ruta,
Yo tengo, tú me lo mandaste por acá, si la tienes en papel o Karina, muéstrala, acá a todo color. Perfecto, la hiciste en redondo. Perfecto. Entonces, eso, compártenos, explícanosla tú con tus palabras, con tu propia manipulación de la información, que es uno de los ítems precisos para la absorción del aprendizaje. Muy bien. Entonces yo partí mi ruta con la activación de la memoria, sobre qué es lo que se hace, qué es lo que se hizo, qué nos quedó ahí dando vueltas, resonando. Luego pasamos, luego pasamos a la manipulación de la información. Entendía como esta misma parte de la memoria colectiva y las cosas que fueron surgiendo. Pasamos a qué es lo que me llamó la atención, si algo me quedó dando vuelta. Entiendo eso como una manipulación de información en este caso. Luego, luego con el ingrediente de adentrarse en el contenido relevante. Entonces, esto que recordamos, lo contextualizamos, me visualizo haciendo un recuento de lo que hicimos anteriormente, lo traemos al presente y lo entretejemos con lo que hoy día vamos a abordar. Eso sería adentrarse en el contenido. Luego entraríamos en la práctica y repetición, que también puede ser esto de la experimentación de este contenido a través de una actividad puntual para desarrollar aquello e irlo ejercitando, y luego pasé al punto de la evaluación como cierre de la jornada, en la que abrimos círculo de palabras o sea, entiendo que también el punto de la evaluación era enfocado a generar un instrumento concreto de evaluación, pero este lo traje al espacio de la práctica misma, en que cada uno pone en palabras el cómo sintió la jornada, qué aprovechó, qué lo desencontró, qué sé yo, como una evaluación de la sesión. Y también pensé en partirla a la inversa, en esta, siempre iniciando con la memoria, la activación colectiva de lo que se hizo, luego ir a la evaluación, como retomando lo que a mí me quedó como propio aprendizaje, en el sentido en qué es lo que tomé de la sesión, cómo me sentí, qué es lo que me acomodó o desacomodó de ella, haciendo el recuento a eso. Luego irnos a la práctica a través de un ejercicio que tenga que ver con lo que hicimos en la sesión anterior, como refrescarlo desde la práctica. Luego adentrarnos en el contenido relevante que tenga relación con esto anterior, entretejiéndolo con lo de la hora. Hacer la manipulación de la información, el entretejido entre lo antes y el ahora, y los puntos de convergencia que eso tiene, y volver a cerrar en ese caso con la memoria de lo que se hizo en la sesión, más que quizás cerrarlo con la evaluación. Entonces, la misma ruta, usarla en un sentido y en el otro. Así me lo pensé. Bien, bien. En el fondo no te falta ningún ítem, solo que vas jugando para ir diseñando una sesión, una clase, una práctica, de una manera más autónoma, más tuya, pero sin ir olvidando ninguno de los ítems. Y dame un ejemplo, Ocarina, de la práctica. Coge alguno de estos 5 ítems y dime, mira, este ítem, así de manera espontánea, que lo hayas implementado o que te surja ahora para que lo pudiéramos desarrollar entre todas, de cómo podrías implementarlo. Por ejemplo, en el ítem de la manipulación de la información, se me ocurre que puede ser de esta manera: ¿qué
llevándolo a tu expertise, llevándolo al área de tu ámbito disciplinar, para que no se Mm, quede solo en teoría para nosotras también, sino que hagamos juntas la bajada. ya. Eh, ya, la manipulación de la información. Se me ocurre algo que también es algo en lo que estoy explorando ahora como en distintos espacios, estoy insertando el tema del mapa, del mapeo. Entonces se me ocurre que la manipulación de la información, Espera, primero... perdona, ¿Mm? vamos a decir primero que estamos mirándolo desde el punto de vista de la danza. ¿De Ya. qué disciplina? Dímelo tú. Ok, disciplina corporal. Sí, corporal, ¿ya? Así Ajá. ya se sitúa en un contexto. Ya, estamos trabajando con los 4 elementos y la corporalidad que cada uno de ellos desarrolla. Y para manipular la información vamos a trabajar en un mapa visual en el que vamos a poder ir plasmando la diferencia que existe en la cualidad del movimiento cuando trabajamos con el elemento de la tierra, con el del agua, con el del aire o con el del fuego. Y vamos a, como ejercicio, vamos a despertar esas corporalidades y luego nos vamos a ir a ese mapa para manipular la información traída desde el cuerpo. Entonces vamos a poder pegar imágenes que tengamos de revista tipo collage, vamos a poder escribir palabras o dibujar y situar eso en un mapa corporal. Si trabajamos el agua, ¿en qué parte de mi cuerpo sentí que se movilizó el agua con más fuerza? ¿Cuáles son las imágenes o los colores o las frases que trae? Deposito en ese mapa. Volvemos al cuerpo y hacemos una práctica con música que nos lleva al elemento de la tierra, misma cosa, volvemos al mapa. Ese sería un ejercicio en el que podría llevar y manipular la información según lo que el cuerpo va recibiendo y plasmándolo en otro territorio y mezclando texturas también, como sea collage de imágenes, palabras, dibujos, eh, ahí queda libre. Exacto, estás haciendo igual como una mixtura entre algo tangible, que es como traer una imagen recortada, qué sé yo, llevándolo al ámbito del movimiento. Súper, Uh -huh. me parece súper interactivo y que creo que puede, no sé si lo has implementado ya, pero puede ser muy interesante y atractivo también para los estudiantes, porque queremos también hacer cosas que a ellos les atraigan. ¿Se acuerdan cuando decíamos que lo primero que teníamos que intentar era pasar contenidos relevantes, pero relevantes que sean en relación a ellos, a la vida cotidiana del estudiante? Entrar por ahí e ir desarrollando. ¿Algo que quieras aportar, Carolina, a propósito de, como subiéndote al carro, a propósito de lo que comentó la Ocarina? ¿O podemos pasar? Bueno, yo hice como esa retroalimentación que habla Ocarina, familiarizando a los niños con el recorrido diario, por ejemplo, en este caso de la ciudad, estábamos hablando de patrimonio, entonces yo me fui a la calle y hice un video donde recorrí lugares que para ellos son típicos, y irles recordando que frecuentemente uno transita por lugares patrimoniales que cree que no lo son. Y que ellos fueran reconociendo a través del video y fueran familiarizando quizás la ida al parque y ver que había mosaicos ahí y quizás ellos no sabían. Y ir viendo qué pasaba. Y también esa fue una clase sincrónica, pero resultó porque los niños hicieron la actividad que les pedí. Contestaron preguntas, también familiarizaron ciertos lugares que ellos ya habían visitado y lo complementaron con las respuestas que les pedí en el ejercicio.
y bueno, creo que fue del interés de ellos, no fue algo que les costó hacer. Eso me imaginé porque al revisar, es como remirar tu propia ciudad, tus propios trayectos por los que pasean siempre quizás, con otros ojos, como casi con ojos de turista. Es un Sí, súper bonito ejercicio y darse cuenta que cada espacio, por muy cotidiano y repetido que lo tengan, guarda una historia en particular. Y eso también es ir como conectando, entretejiendo un saber, un conocimiento un poquito más allá. Entonces, a mí el tema del patrimonio me parece fascinante porque uno nunca termina de descubrir cosas. Generalmente se construye por la memoria que las mismas personas pueden ir plasmando. Entonces, súper interesante. ujú, Yo ahora entonces las quiero invitar, era necesario que hiciéramos una remirada juntas de esta ruta para analizar hoy y aprender un poquito más, así a modo también de conversación, y lo vamos a ir entretejiendo entre las tres. Siempre mis sesiones de trabajo me gusta que sean bien participativas y tratando de llevarlas al terreno en el cual ustedes se hacen su quehacer. Entonces, hoy a lo que quiero invitarlas es a la seguridad psicológica en el aprendizaje. ¿Qué entendemos por seguridad psicológica en el aprendizaje? Y hay tres formas de alentar a una persona. Siguiendo con nuestro modus operandis, antes que hacer un PPT, tratar de compartirles y qué sé yo, quiero que lo apunten ustedes, con sus propias palabras, con sus propios colores, con su manera de procesar la información, porque en ese sentido el cerebro es mucho más efectivo. Si a alguna les sirve hacer flecha para allá, flecha para acá, círculo, color, gráfico, siéntanse ustedes libres, porque después de esos apuntes podemos ir sacando un material mucho más enriquecedor. Yo igual les voy a mandar después como alguna plantilla que fortalezca sus apuntes, pero no es la base del aprendizaje, sobre todo basándonos en las clases cerebralmente amigables. Entonces, hay tres formas de alentar a una persona, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito familiar, de los amigos, que es, primero, definir algún aspecto específico de esa persona, qué es lo que queremos alentar en esa persona. Dos, el proceso, observar el proceso, valorar y poner el acento en el proceso. Y como número tres, en el resultado. Es verdad que el proceso es importante, pero el resultado también lo es. Uh-huh. Entonces, ¿cómo generamos una cultura del aprendizaje? Principalmente, que no esté asociado, no asociemos una cultura del aprendizaje al sacrificio. Generalmente nos dicen, no, yo me tengo que sacrificar, nosotros los chilenos somos como muy de, no, con todo, démosle nomás, y si me tomo 80 tazas de café la noche, igual la hago, y no nos damos cuenta, yo también pasé por eso, también creo que vimos demasiado películas gringas donde como la persona que le iba mal todo el semestre, estudiaba una semana antes y se convertía en el gran popular y en el gran resultado único, pero eso ya es mucha película, el cerebro no funciona así. Eh, entonces sí, efectivamente, hay que procurar un ímpetu, pero que no esté asociado al sacrificio, como que yo dejo de hacer cosas que son para mí importantes, como por ejemplo actividades de ocio para los niños, sobre todo el jugar, para niños, niñas y adolescentes incluso, sobre todo el jugar, en pos de un aprendizaje. O sea, cuando por ejemplo escuchamos frases como, si no haces esta tarea no vas a
terminamos la frase, los favoritos de esa persona, él está generando una cultura del aprendizaje en relación al sacrificio. Como tiene que sacrificar algo para poder aprender otra cosa. No va por ahí. Es muy importante fomentar la retroalimentación entre pares. Por eso que es tan importante cuando nos juntamos en grupo, cuando los hacemos, generar pequeñas asociatividades entre ellos, de dúos, de 3 personas. Eso es muy importante, puesto que van aprendiendo a través de su grupo de pares. Los grupos de pares están definidos en sociología como algo muy importante y muy crucial para el proceso, inclusive para el proceso en el que nosotros vamos como adolescentes generando una identidad. Porque efectivamente, no sé si se recuerdan, no sé, cuando en la época de la adolescencia, si éramos hippies, no nos juntábamos con los que eran rockeros, por ejemplo, uno se va juntando por asociatividad en ese sentido. Miren, y sobre todo es importante los grupos de pares porque los estudiantes le prestan atención en un alto porcentaje, no a lo que dice el profesor, sino a lo que dicen sus otros pares, sus otros amigos, sus otros estudiantes. Entonces, es súper importante que la retroalimentación venga de sus pares. Como por ejemplo, yo hago desde el punto de vista del teatro, yo le pido a un estudiante que salga adelante y haga una improvisación del tema cualquiera. Y siempre cuando hacemos una improvisación, esperamos de vuelta comentarios que puedan guiar ese proceso creativo, ¿no? Antes de yo, como profesora, como guía, yo le puedo preguntar a sus compañeros quién quiere dar algún comentario que retroalimente la improvisación que hizo el estudiante. Y créanme que eso en un alto porcentaje le va a quedar mucho más los comentarios de sus pares que el que le pueda dar directamente la profesora. Y eso es muy bueno, porque al final son ellos los que van armando sus propios grupos, van creciendo, van saliendo, después van dando los datos de trabajo, se van juntando, no sé, los humanistas van hacia un lado, hasta algunos siguen en procesos de universidad juntos. Es muy interesante lo que sucede ahí. Ahora, un buen estudiante es aquel que sabe que tiene la capacidad de aprender, que ya aprendió a aprender. No sé si me explico con este trabalengua. Necesitamos aprender a aprender. Porque si llevamos a los estudiantes a potenciar solamente la reiteración de la memoria, ese estudiante no desarrolla la habilidad de aprender. Y cuando alguien aprende a aprender, es bueno en todo. Ah, estupendo. ¿Me explico? Es bueno en todo. Si yo, por ejemplo, el día de mañana quisiera aprender a coser a máquina, lo que sea, y ya tengo mi propio mecanismo, mi propia cultura de aprendizaje, yo voy a ser buena en todo lo que se me ocurra, porque ya tengo esta ruta de la cual me puedo agarrar para incorporar un nuevo saber. ¿Alguna duda? ¿Me estoy explicando bien? Perfecto. Celebrar los errores y asumirlos son muy parte del proceso. Fiore. Es muy importante eso porque es inevitable que vamos a cometer errores y también genera un potenciar la autoestima en los estudiantes cuando asumimos, nosotros como adultos también, somos capaces de mostrarnos cuando nos equivocamos y decirlo abiertamente, más que disfrazarlo. Eso es parte de incorporar una cultura desde el líder del aula para que los niños también lo vayan integrando en su proceso.
errar es humano, ya se sabe, pero tenemos mucho miedo al error. Y ahora bien, aquí yo hago una salvedad que ustedes pueden compartir o no conmigo. Creo que como cultura chilena nos basamos nuestro humor bastante en la burla. Y muchas veces no lo hacemos con una mala intención, pero estamos tan mecanizados como a la talla rápida, no sé, a amplificar aquello que a la otra persona le genera una diferencia con respecto al resto, que eso nos va haciendo una cultura vergonzosa de alguna manera. No sé si lo han notado. ¿Quién sale adelante? Parece que fuera, la primera persona que sale, parece que fuera con una actitud de que va al matadero. Entonces, justamente estamos tratando de crear una seguridad psicológica para que se genere este aprendizaje. Bienvenido, James. Tratas de enchufarte directamente con el tema. Y salen adelante, generalmente, los estudiantes que son más histriónicos, que no generalmente tienen una autoestima mucho más sólida, pero son los que ya adoptaron ese rol de que se atreven, de que salen, de que son, pero no porque no siempre esas personas que van adelante son personas consistentes y que lo pasan bien, sino que responden a un aspecto de su propia personalidad. No sé si lo han podido observar. Aquí les quiero contar una anécdota particular que yo trabajé, por ejemplo, porque también es cultural. Trabajé con niños de primero básico en unas colonias, en España le llaman colonias, cuando vas a hacer todo el día una actividad grupal con todos los niños fuera del ámbito de la escuela. En Barcelona, y habían muchos niños en un colegio inclusivo, y había unos niños, había uno que se llamaba Osama, imagínense la actitud que tenía ese niño con ese nombre, otro niño que venía era como más, ya no me acuerdo todos los nombres, pero que venía de África, otro niño y se mezclaban todos. Y este niño, los niños que eran extranjeros, eran mucho más desadaptados, por decir. Eran los rebeldes, no los que no hacían caso a las actividades, los que no eran capaces de pegar al otro, porque también en esa edad están tratando de desafiarse en sus límites, tanto psicológicos como corporales, por eso los niños se pegan cuando son muy pequeños. Entonces digamos que ellos eran los que la llevaban. Resulta que a la noche hicimos una actividad que era esconder laminitas fosforescentes en un trozo de patio, digamos, que estaba oscuro, y estos niños, que eran los valientes, digamos, los que desafiaban, no se atrevieron, eran los que más miedo tenían. Estaban muertos de miedo, no querían dar un paso. Entonces, al final, es un mecanismo de defensa. No siempre los niños, yo me atrevería a decir que nunca, los niños que son los más histriónicos o que le pegan a los otros, qué sé yo, son niños que están fortalecidos en su autoestima. Realmente obedecen casi desde el cerebro primitivo, por defensa, de tener ese rol para poder sobrevivir de alguna manera. Les quiero leer la definición de seguridad psicológica, que yo lo voy a anotar aquí después el nombre, pero es de Amy Edmondson, ¿ya? La seguridad psicológica es una variante crucial a la hora de generar equipos. En el estudiante es la creencia de que podemos hacer preguntas, opinar en voz alta y asumir riesgos y equivocarnos sin ser castigados. O en el ámbito profesional, sin tener el temor de quedar como incompetente,
como el último del equipo de trabajo, o inclusive de andar con el temor a que te despidan. La seguridad psicológica es muy importante, es algo relevante para generar aprendizaje. ¿Y cómo crear esta seguridad psicológica? Ya vimos lo que es, ahora ¿cómo la creamos? Uno, hay que preparar el escenario. Es un proceso y se da en el marco de mucha incertidumbre, porque los estudiantes no saben con qué se van a encontrar. Cada vez, no sé si ustedes se recuerdan, cuando llegamos al primer día de clase, era ojalá que estén mis mismos compañeros, no sé, cada uno se va a contar lo que hizo en las vacaciones. Hay un ámbito de incertidumbre enorme. ¿Con quién me van a sentar al lado? Entonces hay que preparar primero el escenario. El cómo se prepara, ya eso depende de la creatividad de cada líder del aula. Podemos trabajar también en el cómo, pero voy a terminar con la información. 2, invitar al compromiso. ¿Cómo invitamos al compromiso a nuestros estudiantes? Primero que todo, mostrándonos como humanos, lo que decíamos delante, mostrándonos con nuestras propias vulnerabilidades, mostrar nuestra necesidad de ser complementado por el otro, mostrar nuestra necesidad de aprender de los demás, nuestra necesidad de tiempo, porque no lo sabemos todo. Comentar abiertamente que desconozco este punto, pero lo puedo investigar. De esa manera nosotros bajamos un poco el nivel de estrés que hay cuando se genera un nuevo aprendizaje. Y recordemos el mantra que el estrés es la kriptonita del aprendizaje. Nosotros como maestros del aula, como artistas educadores o profesores, podemos preguntarle a nuestros estudiantes, ¿qué puedo hacer para que a ti te vaya mejor? Ese es un acto de humildad enorme, primero que todo como lección para nosotros, para nosotras. Y segundo, porque estamos involucrando al estudiante en esta retroalimentación. En la clase pasada vimos la evaluación formativa que va del maestro al estudiante y del estudiante al maestro. Es generar juntos los aspectos únicos de ese grupo para ver de qué manera podemos nosotros forjar juntos un proceso de aprendizaje que sea específico de ese grupo y que sea mejor. Y también nosotros verbalizar puntualmente la gratitud, dar las gracias por dejarme liderar tu proceso de aprendizaje. Gracias por darme esta recomendación. Gracias por mostrarme este otro aspecto para que yo pueda llegar mejor a ti con los contenidos. Es validar a los estudiantes. En una oportunidad, perdón que yo comparta tanto mis experiencias, pero es lo único más honesto que tengo para compartir y seguro que les va a resonar a ustedes con sus propias experiencias porque nosotros trabajamos desde la práctica y desde el terreno. Una vez, unos estudiantes de séptimo básico, yo les pregunté qué querían hacer, cuáles eran sus motivaciones, que si, por ejemplo, hoy día tuvieran que escoger una carrera, ¿qué les gustaría? Y algunos niños y muchos me dijeron, me gustaría ir a la universidad para ser alguien en la vida. Y eso es de mi época, o sea, yo me acuerdo que en los 80 se decía mucho de que ser alguien en la vida, para que tampoco no te ninguneen, y todo estaba asociado mucho a la autoestima como persona mirada desde el ámbito laboral. Y en realidad es muy, por lo menos para mí fue muy doloroso escuchar eso, porque a los niños tenemos que darle la validez de que son personas desde niños, no necesitan crecer ni hacer nada para ser alguien en la vida.
Ujú. Entonces, cuando nosotros les consideramos a ellos, les pedimos su aprobación, su observación, nosotros estamos generando en ellos una confianza psicológica y un potencial en su autoestima que se va a ver reflejado en todos los ámbitos de su vida, no solamente en el aula. Así que eso es primordial. Y como número 3, es monitorear las respuestas. Como por ejemplo, que le llama acá Daniel Coyle, que él tiene un libro que quizás se lo pueden anotar por ahí en un rinconcito, que se llama El Código de la Cultura. Él dice que debemos tener la capacidad de modelar la curiosidad. Entonces, como por ejemplo, preguntarle a nuestros estudiantes, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué podemos investigar? ¿Qué tema te inquieta? ¿Qué propones? O a los niños más pequeños dar 2 opciones, como por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Esto o lo otro? A los niños pequeños hay que dirigirlos un poco más. De estas 3 opciones, ¿qué les parece? ¿Quién? Levanten la mano. Si vamos a ir a dibujar plantas, insectos o las nubes. 3 opciones concretas. Con los niños más pequeños hay que ser así. Este tema es muy, muy amplio, es muy interesante y no dejan de relacionarse dos dimensiones que son básicas, fundamentales para este aprendizaje, para este aprendizaje óptimo basado en la confianza, que es la motivación. Por ejemplo, si tengo acá un círculo enorme, la motivación y acá la seguridad psicológica. Entonces se entrelazan. Hay un punto en el medio en que se entrelazan. Y desde esta unión, digamos, podemos decantar en un aprendizaje óptimo. Y hay 2 tipos de aprendizaje. Y con esto voy a terminar para darles la palabra también. Hay 2 tipos de aprendizajes. El aprendizaje formal, que es el que viene desde la escuela, desde la academia, y el aprendizaje incidental, que es el aprendizaje de la vida, de la calle, de la intuición, de las artes, del movimiento. Etcétera, todo lo que puedan aportar. Dudas, comentarios. A mí también me encantaría escuchar vuestros comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué experiencias han tenido con respecto a esto que es fundamental, generar confianza para el aprendizaje? Porque el aprendizaje con miedo no pasa nada. Y considerar el sacrificio para aprender algo tampoco es muy asertivo. Así que ahora quiero escucharles y comenten lo que quieran. Alguien dejó un chat, pero parece que era que avisaba que entraba James. Sí. Adelante, compartan nomás. Aquí estamos. Ya, hola, hola. Eh, a mí me hizo harto sentido lo que no siempre los más histriónicos son los más consistentes. ¿Ya? Y sé que me hizo mucho sentido con una última actividad que tuvimos anteayer, que estábamos haciendo nuestra presentación y me puse a ver obviamente los videos de Carolina Guerra y hice una comparación entre los videos de Carolina Guerra, que está aquí abajito mío, con mi presentación histriónica, con videos,
toda la parafernalia típica de mí. Y se me produjo una gran contradicción, porque lo de la Carolina Guerra, si bien es cierto, los videos tan extensos, porque nos dieron 5 minutos, pero eso da lo mismo. Pero el hecho es que el video estaba sumamente bien explicado, técnicamente bien explicado, con una lógica, cual yo a veces carezco un poco de esa lógica, me voy mucho por la intuición, tal vez por el resultado, digamos, no tanto por el proceso a veces. Y yo pensaba, miré, y dije, oye, es tan bueno, que es como uno cuando te atrapa un documental y es como un mantra, ¿no? Que te va atrapando, te va hablando, y van las imágenes correctas, y vas en un ciclo y encuentras tan interesante y no puedes dejar de no verlo. Y por supuesto toda esa información te queda, Claro. que es lo principal, ¿cierto? ¿Qué me pasó con los videos de la Carolina? Y me hice esa autoevaluación, pues. Dije yo, eh, chuta, yo presenté video acá, niños tocando, grabando temas en qué sé yo, en un software y todo, así como casi estudio grabación, el medio producto. Y la verdad que después llegué a la conclusión de que eso no era nada con respecto a lo que vi del proceso de la Carolina. Ahora, es bastante, en ese momento fue como un balazo hacia mí, hacia un disparo hacia los propios pies míos, pero obviamente que todo tiene valor, pero sí encontré que en esa voz que tenía, que era una voz casi de mantra, sin tantos matices, sino que los precisos, con un timbre muy suave, era eso, era lo preciso. Era lo que te ayudaba a sentarte, a escuchar y a ver la experiencia que se estaba mostrando. Y lo mío era como un torbellino, así como... Pero ese torbellino, ¿qué te queda? Entonces ahí, y entonces cuando tú hablaste de esto, me acordé pero inmediatamente de que he estado reflexionando todo el día eso, he estado todo el día reflexionando esa experiencia. Eso es ¿Con qué lo asocias, James? ¿Como con la retroalimentación entre pares? Sí, yo creo que tiene que ¿Cuál es ser el con la... contexto que estamos viendo ahora? No, lo asocié porque yo siempre estoy como en una autoevaluación. Entonces, siempre me interesa que cuando nos piden una muestra, mire, tienen que exponer, qué sé yo, y uno trata siempre de... O siempre hay presiones que dicen, no, oye, que te salga bonito, pon el harto color, qué sé yo. Y a veces no es tan así. Es decir, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Ya, yo lo hago todo de corazón también y, tal, y muchos dicen, no, está súper bueno. Pero a mí internamente, no es que nadie me haya comparado, internamente me hizo mucho clic lo que yo vi ayer de la Carolina, la forma en que presentó los videos, que los dejó porque no estaba ella, entonces dejó sus videos. Y me hice esa autocrítica, dije, chuta, yo de repente estoy como muy avasallador y ¿quedará el conocimiento? Ahora, yo sé que en las clases me queda porque tengo resultados. Ujú, Tengo productos, siempre yo tengo productos tangibles, los niños tocan y hacen la canción, todo perfecto. claro. Pero siempre me estoy autocuestionando eso de cómo poder mejorarlo, porque en realidad uno lo que tiene que visualizar es el proceso más que el producto. Siento que este año fue complejo, entonces... Pero vuelvo de nuevo para atrás, el video de la Carolina me hizo mucho sentido de la forma de que ella lo planteó y yo escuchaba muy claro todo cómo era el proceso, todo muy claro, con mucha calma, casi así como, me voy a tomar un café, así como me voy a tomar un café y de aquí no me paro hasta que no termine. Que me ha pasado con otros documentales que son muy interesantes, veo muchos documentales de la Deutsche Welle, seguramente hay algunos son muy terribles y otros son bien, bien interesantes. Como esa forma. Entonces, ahí me hice el cuestionamiento hacia mí con respecto a, de repente, lo más histriónico, tal vez en ciertos momentos no es lo más adecuado. Y eso me provocó la Carolina Guerra. O integrar, James. Sí, sí, de hecho lo voy a ocupar, me interesó y de hecho me gustó mucho su voz. Como que dije yo en algunas cosas, voy a pedirle a la Carolina que me grabe algunas cosas y lo voy a introducir, sí, porque es una voz ahí,
Generando equipos, muy bien. Sí, está súper bien. Así que eso, gracias Carolina, porque me gustó mucho. Carolina, ¿algo que quieras tú compartir? Gracias, James. ¿Ya? Bueno, en realidad me emociona lo que dice James, porque él no tiene idea todo el trabajo que tuve que hacer para lograr esa producción, que lo hice solo con mi celular, con estos audífonos. Escribí y reescribí, quería que en realidad se entendiera y se entendió porque James tiene tremenda experiencia, o Karina. O sea, en realidad mi equipo de trabajo que me tocó son tremendamente profesionales. Yo siempre me he sentido como, y lo voy a reconocer, como siempre menoscabada, que a mí me faltan cosas que necesito seguir aprendiendo. Entonces, también yo me he ido retroalimentando de ustedes con estas sesiones. Yo anoto, mire, ando llena de papeles, así por todos lados, dejando papeles. Y todas estas cositas, habla Karina, yo anoto algo, dice algo James, lo anoto. Después, cuando estoy trabajando en producir el material para los niños, yo dije, a ver, algo dijo alguno de los chicos en una de las sesiones y saco una idea de ahí. Y la retroalimentación a mí me ha servido, porque yo una vez conversé con James que yo tengo de escolaridad hasta el liceo, y después yo solamente he seguido así, ya que pude tomar un diplomado con harto esfuerzo, otra cosita más, y el resto ha sido eh, por curiosidad, como dices tú, Ángela, y por ir complementando cosas. Y siempre, sabes que en el fondo mi vida siempre ha sido así, porque en la mañana yo le recordaba a mi esposa, acuérdate, le decía, mi mamá trabajaba todo el día y ella no me enseñó ni a leer ni a escribir, lo aprendí sola, porque era mi necesidad, tenía que hacerlo, pero me gustaba tanto porque me entretenía recortando letritas del diario, en fin, y eso era como mi hobby, aprender cosas. Y ahora, en esta etapa que ya estoy viviendo, ya de adulta, yo tener que transmitir el conocimiento, me preparo mucho, porque yo quiero explicar algo sencillo, pero que los niños lo capten al tiro, o sea, no como dices tú, psicológicamente, que el niño se vea perturbado, que tiene que almacenar tanto dato. Exacto. Y en una experiencia que tuve, estaba tan complicada no saber enseñarle a los niños cómo iba a hacer texturas con ellos, y así como me acordé de un concurso que hacían en la tele, de que había que meter las manos en una caja y la gente se asustaba porque sabía que iba a encontrar una serpiente, una cosa. Entonces yo para esa clase preparé varios elementos que tenía en la casa, un pedazo de madera, género, un tarro, un plástico, en fin. Y todo eso lo llevé en una bolsa, y la caja le puse 2 hoyitos, ¿ya? Era súper sencilla, si ni siquiera la pinté. Pero estaba tan entusiasmada, dije yo, esto me tiene que resultar para enseñarle a los niños textura, porque no los iba a poder sacar de la sala, era un colegio particular. Y llego con mi caja, en fin, y los niños todos mirando, hicimos el círculo, el ritual ahí de conversar, en fin. Y después les dije yo, vamos a jugar a conocer texturas. Y todos me miraban, pues. Entonces vamos a meter las manitos aquí en esta caja y vamos a descubrir qué hay dentro de la caja. Y los niños, ¡ay, con miedo así, profe! Pero no hay nada peligroso. No hay nada peligroso, solamente algo que usted va a aprender con sus manos. Y va a tener que recorrer, o sea, ir a su memoria, y ver qué es lo que está tocando. Y metían las manos y cerraban los ojitos, eso era entretenido. Y empezaban a tocar y a adivinar. Puede ser esto, puede ser esto otro. Y cuando adivinaban le decía, abra la caja. ¡Ay, sí! Mostraba un pedazo de tronco, era un tronco. Y así fue. Oye, pero ¿sabes que me faltaron cosas para echar en la caja? Porque los niños todos querían jugar en la caja. Exacto, la motivación, la curiosidad, descubrir por ellos mismos, eso es lo que quieren. Y después uno le tira los contenidos puros y duros, por decir. Claro, mira, y al final todo ese taller fue jugando, después teníamos que complementar con matemática, hicimos mosaico con cuadrados, rectángulos, y después más
se me ocurrió llevar géneros, y con los géneros también hicimos figuras geométricas, para que ellos jugaran con la textura de los géneros también. Entonces, o sea, todo lo que he vivido estos procesos, por todas las etapas que he pasado, todo me ha retroalimentado. Entonces, también hay un video, James, que te lo voy a mandar. Yo creo que te lo puedo facilitar si lo quieres pasar. Yo lo hice hace unos días con un curso de octavo, acerca del baile del paso de los morenos, y lo hice en mi diplomado. Y mis compañeros, cuando yo hice los textos, para hacer la voz del personaje, lo hicimos en 2 días. Uno se encargó de la parte del video en sí, juntar las imágenes, y mi otro compañero buscar un poco de contenido y ajustar con el otro. Y yo era voz nomás, y íbamos haciendo calzar. Y después me pasó lo que dice James, y los niños me dicen, Caro, ¿tú oficiabas algún tipo de ¿cómo se llama?, de ceremonias, algo religioso, en fin? No, le digo, yo es la primera vez que hago un video. Es que es tu voz, es como entra tu voz, me dice, como que produce algo tu voz. Entonces, y yo nunca lo había asimilado así, porque mi esposo siempre me dice, habla calmada, porque como que te emocionas y te empiezas a sentir así como... Claro, entonces, cuando hice ese video, claro, lo hablé más calmado, en fin, y perfecto. Y ahora esta vez, cuando tenía que hacer el video para presentar mi trabajo, y dije, voy a hacer lo que mi esposo me dice, calmada, y anda pausando, no tan rápido, y me encerré todo el día en el Para dormitorio poder hacerlo. para hacerlo. Pero fíjate tú que yo se lo muestro a mi esposo, y me dice, tanto que has aprendido, me dice, o sea, es como que él ha visto todo el recorrido que yo he pasado todos estos años. Claro, el proceso es fundamental. Claro, así que yo súper agradecida, Jen, por tu apreciación, porque tú eres tremendo profesional. Qué bueno, chicos, esa es la mejor manera de ir aprendiendo, tanto en el proceso como aprender también de nuestros colegas. Así uno va haciendo equipo también, uno no tiene por qué ser fuerte en todos los ámbitos, pero se va complementando con los demás. Recuerde que somos humanos y muchas veces, siguiendo las palabras de mi profesor, que es argentino, que no te lo manda a decir con nadie, somos humanitos nomás, dice, ¿a dónde van? ¿A dónde van los humanitos? Entonces, bajemos un poco el nivel de autoexigencia con nosotros mismos para poder darles esa confianza a nuestros estudiantes en los procesos de aprendizaje. Chicos, estamos llegando al final de todo, de la sesión de este encuentro que hemos tenido cada miércoles. Les quiero agradecer que hayan venido con tantas ganas, independiente de todas las otras actividades que están teniendo, que se hayan puesto a disposición siempre para a veces conectarse desde la calle, llegando, corriendo. Eso también es motivación para sus propios procesos de aprendizaje. Recuerden que la plasticidad cerebral no tiene edad, así que no pensemos que hay cosas que ya a esta altura no podemos aprender, ni ninguno de esos mitos urbanos que nos decían cuando éramos más jóvenes, que si no aprendíamos algo ahí no lo íbamos a aprender más. Quizás nos va a costar un poco más, pero eso no significa que nuestro cerebro haya perdido la capacidad. Siempre podemos estar generando esta plasticidad, siempre estar generando nuevos procesos de aprendizaje. Es súper importante que no perdamos la curiosidad, que no perdamos la motivación, y por supuesto que a esta altura nosotros, para nosotros mismos, tratar de que los procesos de aprendizaje sean más amables. Y voy a utilizar inclusive una palabra que se ocupa poco y también la implementamos poco, que es la ternura. La ternura es la revolución de estos días. O sea, de verdad que necesitamos mucho de la ternura, y no significa que vamos a perder carácter ni autoridad. Al contrario,
quizás la vamos a implementar de otra manera y va a ser mucho más óptimo para generar nuevos aprendizajes. Así que eso, mis queridos, yo quiero darles las gracias. Las sesiones van a quedar grabadas, las pueden volver a revisar si tienen ganas. Todavía queda una actividad asincrónica, así que espero que estemos ahí en contacto. Voy a pedir que me la envíen por correo electrónico la próxima semana, y ojalá que puedan encontrar, creo que ya han ido bajando un poco la recarga de trabajo, ¿no? Que han cerrado varios procesos. Ojalá que puedan darse el tiempo y el espacio personal para disfrutar de esta actividad. Recuerden que el aprendizaje no puede estar asociado al sacrificio. Así que eso, mastíquenlo, recuérdenlo y traten de darse el tiempo. Yo les voy a mandar por escrito, por correo, la actividad, y la voy a enviar ¿cómo se dice la palabra? Cuando tú quieres mandar una respuesta, una retroalimentación, esa es la palabra. Voy a enviarle una retroalimentación sobre su actividad. Así que ahora me despido, tengo que dar otra clase, ahora estoy justita con los tiempos. Les agradezco, me sentí un poquito más cerca de Arica, del norte, así que espero que esta no sea la última vez y espero que nos veamos en otros procesos de aprendizaje. Yo estoy súper disponible, ya tenemos todos los contactos, para que también, si necesitan preguntarme cualquier cosa, tienen alguna duda en cualquier momento, porque les decanta la información en otro momento, yo estoy sumamente disponible y encantada de poder apoyarlos. Así que cuenten conmigo, no pierdan mi contacto y yo no perderé el de ustedes. Gracias, Ángela. Si te pudiera Gracias, pedir un Ángela. favor, ¿Sí? sería, si es que nos puedes mandar hoy día los nombres de los textos que trabajamos, de los autores, para yo ir también ahí retroalimentándome de eso, por favor. Yo lo voy a anotar. Gracias. Enviar. Sí, yo tengo por ahí, sé cuáles son exactamente y se los voy a enviar para que ustedes los vayan investigando en su medida. En el internet van a encontrar inclusive textos PDF con respecto a estos autores, o van a encontrar videos también que los pueden ir, se hace más amable para que tengan diferentes posibilidades de aprender. Súper. Muchas gracias, Ángela. Un abrazo bien grande y gracias por todo. No, gracias. Gracias. Bien. Gracias, Hasta la Ángela. próxima. Un abrazo grande, un besito y nos vemos. Chao, chao, James. Oka, chao, chao, chao. Gracias.